Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. ¿Qué jornada nos espera este miércoles 10 de enero? Porque tenemos 24 grados de temperatura en estos momentos. No es que la máxima sea mucho más, pero miren que hay muchísima humedad. Salgan preparados porque si no fuera por esa brisa hermosa que hay acá en Montevideo, estaríamos sucumbiendo. Pero vamos a... Poético son, ¿Vio? Me gustó. Pero vamos a repasar rápidamente el pronóstico del tiempo para esta jornada. Vean que la máxima será de 28 grados para esta jornada, pero van a venir precipitaciones y tormentas para la noche, incluso con advertencias en algunas partes del país, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo también pensando en lo que va a pasar en este jueves 11 de enero, que la mínima será de 19 grados, la máxima de 25, con cielo nuboso y algo nuboso y baja probabilidad de tormentas aisladas, dice Inumet. Exactamente. Y también para este viernes 12 de enero las temperaturas extremas seguirán templando, 15 la mínima, 27 grados la máxima. El cielo estará algo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones, según indica Meteorología para el área metropolitana. Muy bien, hay mucha información para contarles. En esta mañana les empezamos diciendo que el Ministerio del Interior convocó a una reunión con diferentes sectores para abordar los hechos de violencia que se vienen registrando en diferentes barrios de la capital, concretamente en el centro y también en la Ciudad Vieja. La alcaldesa del municipio B, Silvana Pisano, reclamó acciones ya de la policía. También vamos a estar hablando de temas de salud y, bueno, de violencia, porque cada 15 días está ingresando en promedio un niño o adolescente con una herida de bala al Pereira Rosell, cifra que ha crecido muchísimo en los últimos años, lo vamos a tener presente. Tremendo, bueno, no hay que naturalizar este tipo de cosas. El constitucionalista Daniel Ox advirtió sobre la idea de un eventual triunvirato en Fiscalía. Dijo que podría ser peligroso y que los sectores políticos tengan representación en un órgano que debe ser independiente. Bueno, y sigue la tensión en Ecuador. Ayer nos sorprendieron algunas imágenes en vivo en un canal de televisión. El presidente Daniel Noboa decretó un estado de excepción por 60 días en el país en respuesta a motines carcelarios y además la fuga de importantes criminales de las cárceles. Por supuesto que en un ratito vamos a salir a la calle con uno de nuestros móviles, pero también después de las 8:30 de la mañana tenemos entrevista central. ¿De qué va hoy? Y vamos a estar hablando de la guerra en la franja de Gaza, Israel, Palestina, y también lo que se está presentando en la Corte Internacional de Justicia, donde Sudáfrica presentó una acusación contra Israel que se está cometiendo un genocidio. Bueno, vamos a estar hablando con Cristian Mirza, coordinador de Palestina aquí, de organizaciones palestinas en nuestro país. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana en la pantalla de TV Ciudad. Vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBD Transporte. Algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora, en esta mañana calurosa, como decíamos, 24 grados, y que tiene una brisa, ¿cómo era que dijo? No me acuerdo qué dije, pero sería espectacular porque salvadora de esa humedad. Fue tan poético que lo dejé estar. Bueno, muy bien, ahí está el tránsito. Vamos a decir, vean qué soleado que está ahí, Martirene entre Aparicio Saravia y Gustavo Volpe. Va a estar interrumpida la circulación hasta el 11 de enero por trabajos de saneamiento. Y después hay media calzada, en varios lugares, pero uno de ellos es en Boulevard Artigas y Cufré. Entre Cufré y General Flores, esto va a ser de 8 a 4 de la tarde, también hasta el 11 de enero. Bueno, allí nos marcan nuestros compañeros que estamos en la circunvalación del Palacio Legislativo. Se ha registrado un accidente hace un ratito nada más y ya están las autoridades. Sí, ingreso por allí, Colombia, ¿no? Sí, exactamente. Bien, y también está cortada la circulación allí, se está haciendo un estrado en Libertador y Paysandú, también hay un desvío de tránsito en esa zona. A tomar las precauciones del caso, entonces. Bueno, muy bien, vamos a comenzar el desarrollo de la información porque desde la hora 11 tendrá lugar en el Ministerio del Interior una reunión convocada por la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Esto para abordar distintos hechos de violencia, con distintos organismos, distintos hechos de violencia que se han suscitado en los últimos días. Sí, justamente además hubo un hecho concreto allí en entorno de Plaza Independencia sobre el fin de semana que, sorprendió, que además fue registrado por celulares. Para la intendenta, la alcaldesa, del municipio B, Silvana Pisano, no se trata de un hecho de convivencia, sino que hay que investigar las causas del mismo.
Lo que nosotros necesitamos, más allá, por supuesto, de todos los espacios de articulación, son las respuestas que el Ministerio del Interior tiene que dar en situaciones evidentemente complejas para la seguridad de todas las vecinas y los vecinos que vivimos en este territorio. Estamos hablando de la vía pública, es su competencia, ¿no?, la seguridad. Y nosotros exigimos, además de las respuestas, también una investigación. Esto no es un tema de convivencia, no es un problema social, es un problema que la respuesta la tienen que dar a quien está responsable de la seguridad para todos y todas, y eso es lo que necesitamos, realmente, más patrullaje, más control, más prevención y disuasión de los conflictos y no la respuesta posterior después de las llamadas cuando los conflictos aparecen. Tremendo, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre con esa reunión que, como decíamos, se va a concretar sobre las 11 de la mañana en el Ministerio del Interior. Les contamos ahora también asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, porque ven ustedes, cada 15 días la emergencia pediátrica del Hospital Pereira Rosell atiende a un niño, niña o adolescente herido de bala. Sí, esta cifra se ha duplicado en los últimos 5 años y es cada vez más frecuente que lleguen este tipo de casos a la emergencia del Hospital Pediátrico. Es un problema que antes veíamos en forma muy esporádica, era casi que anecdótico que recibiéramos un niño con heridas de arma de fuego. Tanto es así que lo medimos en distintos momentos y esta tasa realmente se duplicó. Del año 2011, que es el corte anterior que tenemos al estudio actual, antes era una cada 20.000 consultas y ahora es una cada 10.000, que si lo decimos de otro modo, actualmente estamos recibiendo 2 niños por mes con heridas de arma de fuego. ¿Cómo impacta eso a la hora de trabajar y de atender y de recibir niños? Bueno, para nosotros es un politraumatizado más, pero bueno, es cierto que en un contexto al cual lamentablemente nos estamos habituando, que son niños que viven en situaciones de violencia. Ese es el contexto en el cual se dan niños o adolescentes que o participan de situaciones de violencia o viven en lugares donde la violencia es moneda de cada día y que realmente, aunque no sea en forma intencional, resultan lesionados por heridas de arma de fuego. Bueno, ayer nos visitaba el fiscal adscripto William Rosa, el cual le preguntamos a propósito de esta intención a nivel parlamentario de instalar un triunvirato en Fiscalía. Es un tema que no ha sido analizado, pero que no se ve con buenos ojos. Hay más repercusiones a propósito de esto, porque en las últimas horas volvió a surgir la idea en el ámbito parlamentario de instalar este régimen colegiado de conducción en la Fiscalía General de la Nación. Sí, para el abogado constitucionalista Daniel Och, no sería una buena solución que haya, por ejemplo, un triunvirato o que cada sector político o cada partido esté representado en un órgano que por su tipo de trabajo, por investigación penal, debe ser independiente. En estos días, dirigentes del Partido Colorado y Nacional salieron públicamente a respaldar la propuesta que un tiempo atrás hizo el diputado colorado Gustavo Subía para que la Fiscalía General de la Nación sea conducida por un triunvirato. Algunos dirigentes del Frente Amplio sostienen que esto sería inconstitucional. En un escrito sobre el tema, el abogado constitucionalista Daniel Och dice que más allá de la fundamentación técnica sobre si la Constitución de la República habilita esta colegialidad, los impulsores deberían decir qué los motiva a este planteo. Och sostiene que lo que busca la dirigencia que activa esta reforma es una fiscalía cooptada por el poder político y así cancelar definitivamente su independencia, que no creen en la virtud de una fiscalía independiente que obre sin vínculo de sujeción o ligamen del poder político. Allí sostiene que el trabajoso quórum de 2/3 de los votos que plantea la Constitución en procura de candidatos más aptos y capaces para el adecuado desempeño de la función no se logra y deberían hacerse responsables del fracaso. Och finaliza el escrito con una pregunta. ¿Cómo pedirle a la gente que crea y confíe en el Estado de Derecho, que exige ineludiblemente la responsabilidad de los dirigentes, si la investigación a estos dirigentes la llevará a cabo un organismo dirigido por representantes del partido político de dichos gobernantes?
Bueno, políticos y redes sociales ahora, porque va en aumento justamente el nivel de enfrentamiento en redes sociales entre personalidades de la política de nuestro país y también la región. Esto lo dijo el especialista en comunicación política y campañas electorales, Marcel Hermit. Sí, además aseguró el especialista que debe estar enmarcado en una estrategia comunicacional, algo que por el momento él no está viendo. Las redes sociales es una herramienta más que está al servicio de los políticos para emitir los mensajes, ¿no? No es que las redes sean ni buenas ni malas, sino que en las redes lo que tenemos que tener es un plan para trabajar en esas redes, ¿no? Todo político tiene un relato. Todo político tiene una identidad, una imagen y una reputación que lo hace llegar al electorado, a la ciudadanía en general. Entonces, bueno, las redes sociales lo que van a hacer es una herramienta a través de las cuales vamos a llegar con ese mensaje político a la ciudadanía. Cualquier mensaje que vamos a emitir, sea en redes sociales o sea en un meeting que lo tome en un medio de comunicación, por ejemplo, tiene que estar pensado y tiene que formar parte de una estrategia. Cuando nosotros salimos con algo inventado, con una jugada que está por fuera de la estrategia, corremos determinados riesgos, ¿no? Por un lado sí queda auténtico muchas veces salir de la estrategia. Ahora hay que tener cuidado. Y cuando nosotros emitimos un mensaje que daña nuestra identidad o nuestra reputación, ahí sí se genera un problema y se puede generar determinados conflictos. Hay que tener así evidentemente mucho cuidado y seguir una estrategia. Sobre las disputas o conflictos en redes sociales, el experto en comunicación política consideró que es algo cada vez más habitual en el continente. Eso ha aumentado en los políticos uruguayos, pero a nivel de toda América Latina. A nivel de América Latina se está dando, según los estudios del Latinobarómetro, que cada vez la gente cree menos en las instituciones, que cada vez hay más rechazos hacia el sistema político y eso ayuda a generar lo que en Argentina le denominan la grieta, ¿no? Entonces están unos de un lado y otros del otro, todos mirando con lentillas partidarias. O sea, yo escucho lo que dice el político, a mí me gusta y me parece que está bien, esté de acuerdo, medianamente de acuerdo, lo voy a defender, y del otro lado sucede lo mismo. Eso hace que haya choques continuamente entre los que están de un lado de una posición política y los que están desde otra posición política. Y vamos a seguir con temas políticos porque el expresidente de la República, José Mujica, se refirió a un escenario en que el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, gane las elecciones. Sí, entre otras cosas aseguró que la clave está en las empresas públicas y salir de la fiesta burocrática, dijo. Una de las tantas, pero muy importante, introducir a fondo una política de riego. ¿Por qué? Porque es la manera de hacer saltar el PBI y multiplicar la capacidad exportadora. Ahí no alcanza, pero hay que sacudir las empresas públicas también. Tenemos que salir de la fiesta burocrática. Tal vez soy un libre pensador. Creo que el sistema político no debe gobernar las empresas públicas, hay que ponerle dirección profesional y buscar mecanismos que comprometan el interés y el bolsillo de los que trabajan ahí. En este mundo necesitamos premios y castigo, un poquito y tenemos que cambiar esa óptica, porque nuestros bisabuelos nos dejaron una fortuna, el valor que tienen esas empresas públicas. Entonces las empresas públicas deberían asimilarse más a las empresas privadas en el sentido de las exigencias en cuanto al trabajo, al rendimiento. Tenemos que mejorar todas esas cosas, tenemos que ser conscientes que las tenemos que mejorar, pero eso no significa tirarlas por la borda, son un capital de la sociedad uruguaya. Bien, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la temporada actual, porque la Asociación de Hoteleros del Uruguay valoró positivamente la ocupación de la primera quincena de enero, que superó al mismo periodo del año pasado. Sí, sin embargo, no hay proyecciones positivas para la segunda quincena, porque hay pocas reservas y eso genera mucha preocupación. Hasta el momento te diría que ha sido positiva. También tuvimos un buen fin de año, porque aquello de que el 1 de enero cayera lunes, bueno, que dio que como un comienzo de feriado largo, que le dio otras posibilidades al sector. Igual seguimos con algunos problemas y algunos inconvenientes que, como tú bien decías, después de la primera quincena, sabemos que todavía no hay una perspectiva, una proyección que digamos que sea muy positiva igual que la primera. Pensamos que va a bajar sobre todo de lunes a jueves y como se viene dando los fines de semana aumenta. Tenemos algunos lugares que son que ha llamado la atención como Colonia, incluso en el turismo termal, que ha tenido superior a lo que se esperaba.
Consultado por el envío de trabajadores al seguro de paro, Rodríguez confirmó que solicitaron al Ministerio de Trabajo una plantilla de 100 empleados del litoral del país y de Colonia. Agregó que la diferencia cambiaria con Argentina es la que más afecta al sector. Ya le hemos solicitado al Ministerio de Trabajo, está en este momento, una plantilla de cerca de 100 de nuestro sector, que como te decía, sobre todo el litoral y Colonia, que esta primera quincena tampoco le cambia mucho, porque no todos los hoteles en Colonia y no todos los hoteles en el litoral están trabajando y muchos prácticamente están con el mínimo de su personal. Bueno, vamos a seguir hablando de economía porque el Banco Mundial proyecta un crecimiento de 3,2% para nuestro país para este 2024. Sí, el dato surge del informe sobre perspectivas económicas mundiales que analiza la situación económica de América Latina y el Caribe. Según este informe, a medida que el mundo se acerca al punto medio de lo que se esperaba que fuera una década transformadora para el desarrollo, la economía mundial prevé para fines de 2024 alcanzar los 5 años con el menor crecimiento del Producto Interno Bruto de las últimas 3 décadas. En el caso de Uruguay, el organismo internacional mejoró la previsión económica para este año y para 2025, en comparación con las proyecciones que había hecho en su informe anterior, en junio de 2023. El Banco Mundial prevé que el Producto Interno Bruto en Uruguay alcance una expansión de un 3,2% en 2024, 0,4 puntos más de lo que había previsto en junio. Para 2025 proyecta que el PIB crezca 2,6%, 0,2 puntos más de lo previsto en junio. Para la economía de la región, el organismo internacional sugiere una recuperación gradual con un crecimiento del 2,3% este año y de 2,5% en 2025. El documento apunta que si bien los efectos persistentes de la restricción monetaria previa continuarán influyendo en el crecimiento a corto plazo, se espera que su impacto se atenúe. A medida que la inflación disminuya, se prevé que los bancos centrales bajarán las tasas de interés, lo que reducirá los obstáculos al aumento de la inversión. Para Brasil se proyecta una desaceleración del crecimiento y que el Producto Interno Bruto se expanda un 1,5% este año y que para 2024 se recupere un 2,2%. Para Argentina estiman que se pueda recuperar la economía y crezca 2,7% este año y 3,2% en 2025. Bien, y como les informáramos hace algunos días, enero, empezó para 250 trabajadores de Pedido Ya, con la mala noticia del cierre de la empresa, por lo menos en lo que es la parte operativa. Ayer hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde empresarios y trabajadores acordaron un plan propuesto por el Ministerio para, que algunas personas puedan llegar a quedar vinculadas en la empresa que va a quedar operativa acá, que no es Pedido Ya. Sí, en ese marco habló el director nacional de Trabajo, dijo que los 251 despidos ya son un hecho legal y consumado, pero lamentó que la empresa no haya negociado previamente. El Ministerio allí trató, primero de garantizar de que la situación ya estaba consolidada, que no iba a haber vuelta atrás, eso lo dejó claro la empresa, pero que por lo menos se cumplieran con toda la normativa legal, lo que tiene que ver con los despidos y los seguros de paro que están arriba de la mesa. Eso es lo primero. Lo segundo, tratar de utilizar los buenos oficios de Pedido Ya como salvoconducto para que esta nueva empresa que va a dar servicios por lo menos pueda tener en su hoja de ruta la posibilidad de contratar trabajadores que han sido desvinculados. ¿El Ministerio va a hacer algún seguimiento de eso? Sí, efectivamente. De hecho, lo que tenemos previsto ahora como próximo paso es convocar a la nueva empresa para poder dialogar sobre las contrataciones futuras que se puedan hacer y ver la posibilidad de salvaguardar puestos de trabajo, que es lo que nos interesa a nosotros como Ministerio de Trabajo. ¿Hubo despidos antisindicales o no? Eso es una percepción que tiene el movimiento sindical. Lo que la empresa transmitió es que, en definitiva, el cese de las actividades es todo para un sector de actividad que la empresa tomó como decisión no seguir generándolo ellos mismos. Bueno, y seguimos en tema, porque Camila Lara, presidenta del Sindicato de los Trabajadores de Pedido Ya, aseguró que el colectivo va a elaborar una lista con las personas despedidas que deberán ser priorizadas para acceder a un nuevo empleo. Sí, pasarían a trabajar en la empresa Extendo, que provee el servicio de call centers a Pedido Ya, y en la web se presenta como una firma de marketing, ventas y operaciones.
El sindicato va a hacer una evaluación de cuáles son los trabajadores y trabajadoras que tienen la prioridad de ser puestos en esta nueva empresa, obviamente con condiciones que las tenemos y las queremos negociar con Extendor, que es la empresa tercerizada. Pedido ya, al día de hoy, quedado totalmente claro que estos trabajadores no van a pasar nunca más plantilla de pedido ya, y bueno, ahora veremos lo que pasa con la empresa tercerizada y cuáles son los puntos que se tienen que negociar. De todos modos, me parece importante que nos sentemos a discutir cuál es el futuro del trabajo que queremos, porque estas plataformas vinieron por este tipo de trabajos precarizados. Lara, ¿cuáles van a ser los próximos pasos a dar por los empleados, por los de 150 desafectados? Bueno, nosotros estamos en asamblea permanente, estamos esperando la fecha que el Ministerio nos dé para sentarnos con esta nueva empresa, y ahí los pasos siguientes los vamos a estar evaluando obviamente con los compañeros y compañeras en asamblea permanente. Fabio Riverón, presidente del Sindicato de Comercio y Servicios, FUESIS, acompañó a la delegación del sindicato de Pedidos Ya a la tripartita de hoy y aseguró que será importante la presencia del director nacional de trabajo en las próximas reuniones que haya entre las partes. Que el director de trabajo esté participando en reuniones como esta, donde nosotros seguimos insistiendo, se apunta a la precarización, pero sobre todo se apuntaba a la incertidumbre de las condiciones de trabajo, para nosotros termina siendo un garante. Veremos si nos acompaña todo el proceso, cuestión que del lado nuestro va a ser un requerimiento. Bueno, a todo esto, el gerente de la empresa Pedidos Ya, Rodrigo Turturielo, aseguró que el acuerdo firmado en la tripartita del día de ayer en la cartera de trabajo no garantiza que la totalidad de las personas despedidas sean contratadas por la empresa Extendor. Además, agregó que la multinacional en lo que se comprometió es a poner en contacto en la nueva empresa con los trabajadores que quedaron desvinculados y que tengan interés en pasar al nuevo proveedor del servicio. Bueno, vamos a cambiar de asunto. El libro ¿Se terminó el recreo? Así, en pregunta. El proyecto educativo conservador tiene más de 3.000 descargas luego de que se volviera de acceso libre. Esta obra fue una de las ganadoras del Premio Nacional de Literatura, pero el Ministerio de Educación y Cultura no homologó este premio, este reconocimiento, y denunció penalmente al coordinador de la obra, Pablo Martínez, por presuntas irregularidades en su declaración jurada para el concurso. Martínez, que es además decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias. El Ministerio de Educación no es el Ministerio de Interior. No es un ministerio dedicado a la sanción, a la represión. Es un ministerio que uno aspiraría a que genere ámbitos de diálogo, de debate, de reflexión. Más, uno esperaría que después de esta impronta que ha tomado el tema en los medios y en las redes, quizás sería la oportunidad de que el propio ministro convoque a una mesa de intercambio sobre el contenido del libro, porque justamente pone no homologa el fallo de un texto que es crítico con la política educativa del ministro y del gobierno. Con sorpresa sabemos que al estar cumpliéndose las 24 horas de estar liberado, ya ha tenido 3.000 descargas. Con lo cual, en realidad, deberíamos estar agradecidos a esta decisión desproporcionada del ministro para facilitar lo que nosotros queremos. No el acuerdo con el texto, sino la discusión del texto, la lectura, el debate. Bueno, y a propósito de esto, el decano de la Facultad de Humanidades, Pablo Martínez, se pronunció a través de la red social X, agradeció todas las muestras de apoyo y dijo que por el momento no va a opinar sobre el tema hasta tanto esté el fallo judicial. Bien, y Jorge Gamors, a quien ustedes estaban recién viendo, escribió sobre educación no formal en este libro, que es una compilación de distintos artículos. Sí, en ese sentido afirmó que en este gobierno no hubo políticas referidas a ese aspecto de la educación. Desde el punto de vista de la educación no formal, podríamos decir que no conocemos un solo texto de política educativa para la educación no formal por parte del Ministerio de Educación. Sí hay alguna mención, pero no como capítulo, en el plan que presenta el 2021 el Ministerio de Educación. Gamors es docente e investigador en el Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y coordinador de la Cátedra UNESCO en Educación de Personas Jóvenes. Bien, y el 19 de enero comenzarán los festejos por los 300 años de Montevideo con un espectáculo artístico a cargo de la Banda Sinfónica Municipal y de la Orquesta Filarmónica, que se realizará en el Cerro de Montevideo. Sí, un evento que será transmitido además por la pantalla de TV Ciudad. Los festejos van a continuar con diversas actividades que se van a desarrollar a lo largo del año en distintos barrios de Montevideo.
Hablamos de celebración, de conmemoración, de reparación. Digo, yo creo que son conceptos importantes que van a estar durante toda esta celebración. De celebración como festivales como estos, algunos más acotados a nivel barrial. Vamos a darle un énfasis muy fuerte a lo que fue el Día de las Plazas. También, esto es una propuesta que trabajamos con muchos concejales vecinales, en realidad con todos los concejales vecinales del periodo anterior. Queremos celebrar los barrios. Entonces también va a haber un momento en el año que va a ser la fiesta de los barrios y que bueno, construiremos con ellos cuáles son los contenidos de esas celebraciones, que van también por el lado de la conmemoración, de marcar en la ciudad y en cada barrio qué es importante para cada barrio y qué lo hace característico. Y bueno, este es un laburo que venimos realizando y que vamos concretando paso a paso. También hablaba de reparación. Va a haber muchas cosas vinculadas a la reparación de, por ejemplo, el aporte de algunas comunidades, como es la comunidad afro-uruguaya, que los dos patrimonios inmateriales que tiene este país y esta sociedad tienen una raíz afro enorme y cuando uno ve la situación de exclusión en la que todavía vive, la situación de no reconocimiento de esos aportes, creemos que es el momento de ponerla en el centro de la discusión también, porque son parte del inicio de la historia de esta ciudad. Bueno, muy bien, momento de hacer una pausa muy breve. A la vuelta tenemos entrevista central. Vamos a estar recibiendo a Cristian Mirza para hablar sobre la situación actual de la guerra entre Israel y Palestina. Ya seguimos. ...25 grados tenemos en estos momentos en Montevideo, segundo bloque de MBD Noticias. Ya se cumplieron 3 meses del ataque que Hamás realizó sobre el sur de Israel, interrumpiendo un festival de música electrónica donde murieron más de 1.100 israelíes y bueno, y detonó el comienzo de una nueva ofensiva de Israel sobre la franja de Gaza. Este jueves, mañana, comienza una nueva instancia, la Corte Internacional de Justicia, a raíz de que Sudáfrica, por esos alineamientos, además a nivel internacional, presentó una demanda como genocidio, lo que está pasando, acusando a Israel de genocidio sobre lo que está pasando en la franja de Gaza. Para hablar de este tema, sobre el estado actual de este conflicto, estamos recibiendo con muchísimo gusto al profesor Cristian Mirza, bueno, activista de larga data sobre este tema. Cristian, un gusto que estés con nosotros esta mañana. Buen día, el gusto es mío. Un nuevo escenario se abre, además de lo que está pasando en el conflicto, además de todo lo que es esta alineación internacional, lo que va a pasar en la Corte de Justicia Internacional de Justicia mañana, para saber si se trata o no de un genocidio lo que está haciendo Israel. ¿Cómo valorás este nuevo escenario que se abre en Holanda? Sí, efectivamente el 11 y el 12 va a haber justamente sesiones especiales de la Corte Internacional de Justicia a iniciativa o a demanda del gobierno sudafricano, con el respaldo del gobierno boliviano, de Chile, de otros estados que acompañan de alguna manera la denuncia del gobierno sudafricano, que por otra parte tiene una autoridad más que reconocida en la problemática del apartheid, ¿verdad?, y de lo que significa la discriminación. En este caso están denunciando una acción en curso de genocidio, ¿sí? Quiere decir que hay una intencionalidad de exterminio total o parcial de una población por X razones. ¿Para usted es genocidio? Sí, sí, no cabe ninguna duda. No hay adjetivos para ponerle a una eliminación, a un asesinato colectivo, en masa, que ya lleva 25.000 muertos, otros se presumen entre 8 y 9.000 desaparecidos bajo los escombros, más 50.000 heridos, en fin, y 1.7 millones de personas desplazadas de sus hogares, que son arrinconadas al sur, casi en la frontera con Egipto, en Rafah. Ahora, ¿es común que se presente un tercer país, presente esta denuncia de genocidio cuando podía haberla presentado
el propio Estado. Es muy común. Los palestinos, digamos. Sí. Y de hecho, no solamente lo puede presentar un Estado, lo puede presentar personas ciudadanos del mundo. De hecho, hay iniciativas de abogados, de una conjunción de abogados de varios países que han también tomado la misma iniciativa. Y hay acompañamiento de cientos de miles de personas. Yo firmé un acompañamiento, una suerte de solidaridad a la demanda presentada por Sudáfrica, como un simple ciudadano. Claro, Uruguay no ha tomado posición respecto a esta denuncia, pero sí se ha abstenido. Es decir, ¿cómo valorás? Se ha abstenido de solicitudes de cese al fuego en Naciones Unidas en 2 oportunidades. ¿Cómo valoras la posición de Uruguay? Muy triste, lamentable. A mí me genera mucho dolor porque no es siquiera ponerse de un lado o del otro. De hecho, el gobierno de Uruguay se puso de un lado, pero cuando se pide el cese al fuego, es una cuestión humanitaria básica, ¿se entiende? ¿Y cómo uno puede decir, me abstengo? La abstención es casi sinónimo de complicidad. El gobierno dijo que estaba desequilibrada, que no era equilibrada esa declaración. ¿Por qué no estaba equilibrada? Nunca explica por qué en realidad no estaba desequilibrada. Porque había que siempre condenar a la otra parte, siempre hay que hablar de lo que sucedió el 7 de octubre. A ver, Pilar, tú sabes muy bien y lo has dicho en la presentación, esto no empieza el 7 de octubre del 2023, tiene una larguísima historia. De hecho, yo estoy en la defensa de la cuestión palestina hace más de 30 años, más de 30 años. Entonces, ¿qué quiere decir desequilibrada? Que no menciona punto por punto lo que podría ser la condena a una u otra parte. En realidad el cese al fuego es cese al fuego, punto, por una cuestión humana, básica. Hay muchos conflictos que se están desarrollando lamentablemente a nivel mundial, solo por poner de ejemplo Rusia con Ucrania, sí. Pero particularmente ha generado como mucha... no digo enfrentamiento, pero mucha polémica, mucha cuestión a flor de piel en la sociedad uruguaya. ¿Por qué crees que se producen estas tensiones o estas microtensiones en todo Uruguay? Es cierto, porque primero, yo cuando hablo de la cuestión palestina digo hay datos, hay conceptos y hay claves para entender la cuestión palestina. Los datos son muy claros. En el 48 se crea el Estado de Israel, más o menos acordado por Naciones Unidas, por una diferencia muy pequeña, pero finalmente aprobada. Hay antecedentes anteriores al 48, que son el acuerdo de Sykes-Picot de 1916, la declaración Balfour, en fin, hay una historia larguísima, ¿sí? Lo que quiero decir es, el dato es, esto no empezó el 7 de octubre. El segundo dato, no es una guerra. No hay dos estados confrontados. Hay grupos de resistencia y hay un ocupante que ¿Hay es... grupos de resistencia o grupos terroristas? No, porque para Naciones Unidas son grupos terroristas. ¿Jamás es grupos terroristas? No, ¿O no es así? No es una organización terrorista. Es más, en uno de los artículos que yo escribí hace poco, defino, según la propia Real Academia Española y otros textos jurídicos, se define el concepto de terrorismo con una serie de apreciaciones y precisiones. Si tú tomas esas definiciones, el acto del 7 de octubre del 2023 puede considerarse efectivamente como un acto terrorista. Pero, al mismo tiempo, lo que hace el régimen israelí es terrorismo de Estado sistemático, planificado y permanente. Entonces, el problema es cuando se dice
la organización terrorista Hamas o Hezbollah, entonces el estigma de terrorista queda impregnado y luego a partir de allí se impugna cualquier legitimidad de la defensa del pueblo palestino que lo hace en razón de su ansia de libertad y de deshacerse de la potencia ocupante. ¿Se entiende? Entonces, lógicamente, los medios de comunicación masivos, cuando inician sus intervenciones en el capítulo internacional, dice la guerra entre la organización terrorista Hamas e Israel. No dicen el conflicto, la masacre, el genocidio desatado o el enfrentamiento bélico, si se quiere ser más objetivo, entre comillas, entre el régimen israelí o el Estado de Israel y las organizaciones de resistencia palestina, que no solamente son Hamas y la Yihad Islámica, sino que son varias más. Claro. ¿Cuál sería la solución cuando está ya lleva este conflicto, este enfrentamiento más de 30 años? Más de 30 Mucho años. más, sí. Por Yo eso, te diría más de 70 porque... ¿Y cuál sería la solución? A ¿Hay ver. posible solución? Porque en un momento se había pensado 2 estados, Sí, bueno, ¿cuáles serían los límites en ese caso? O un estado. Bueno, a propósito de eso, Pilar, que me parece muy oportuna tu pregunta, porque en Porque esto hay que buscar una salida. Claro, en este mismo artículo yo desarrollo algunos escenarios posibles, incluso menciono esta idea de Estado multiconfesional, que de alguna manera podría asemejarse a lo que es el Líbano, en donde conviven colectividades musulmanas con colectividades cristianas, que a diferencia de otros países en el Medio Oriente, la colectividad cristiana en el Líbano es muy fuerte, ¿sí? De hecho, yo soy maronita, yo soy árabe, maronita, no musulmán, cristiano o maronita. El problema es que a esta altura del partido, en ninguno de los dos, pueblos, organizaciones, políticos, referentes, hay una intención de crear ese Estado multiconfesional. Lo hubo como un proyecto político del año 70, de mediados de los 70, pero después se fumó. Luego vinieron los acuerdos de Oslo I, acuerdos de Oslo II, todos fracasados porque el régimen israelí nunca respetó las resoluciones de Naciones Unidas y hoy lo que cabe, obviamente, desde mi punto de vista personal, yo acá estoy planteando mi posición personal, no el de la Coordinación por Palestina, que es plural. Yo creo que, primero, hay que poner fin al genocidio, a la masacre, eso no es una base inocultable. Sí, o sea que, parar la masacre, parar la masacre. Luego, tiene que haber un retiro de la situación de ocupación. Hay que el régimen israelí es un régimen neocolonialista, porque es prácticamente de los pocos regímenes que quedan en el planeta que sigue aplicando su política de expansión territorial sin límites y sin moral alguna que los detenga. Entonces, lo que tiene que haber es cese al fuego. ¿Que volver a los límites del 67? Del 67 por lo menos. Reconocimiento de la autodeterminación del pueblo palestino y sus derechos inalienables, ¿sí? Fronteras seguras y todo el apoyo que requiere la construcción de un Estado palestino autónomo, soberano, ¿sí? Entonces, pero lo primero es paren el fuego, paren la masacre, paren el genocidio, váyanse, retírense, no solamente de Gaza, de los territorios ocupados en Cisjordania, porque esto no solamente es Gaza, es Cisjordania, es Jerusalén, claro. ¿verdad? Ya tenemos que cerrar. Solo preguntarte si tenés una cifra de cuánto se ha movido ese límite del 67. Es impresionante. Si yo te mostrara, no lo traje acá, traje muchos papeles, pero no figuras ni mapas. Es impresionante porque cuando arranca en el 48
al Estado de Israel le dan el 54% del territorio, es decir, más de lo que le correspondía por distribución poblacional, demográfica, mucho más. Pero hoy prácticamente ocupa hoy de hecho el 100%, de hecho el 100%, porque Cisjordania está ocupada, Gaza está masacrada y prácticamente todo lo que ha sido el territorio histórico de Palestina está en manos del ocupante, que es el régimen israelí. Entonces pasamos de una situación del 54% a una expansión progresiva, intencionada. Porque si yo te leo los textos de Ben Gurión, las declaraciones de Ben Gurión, decía, la idea no es quedarnos con este pedacito, sino avanzar todo lo que sea posible, bien, a cualquier medio. Bueno, recién mañana se va a comenzar la primera audiencia de esta denuncia de Sudáfrica de genocidio, pero bueno, lamentablemente el tema va a seguir. Cristian, muchísimas gracias por estos gracias minutos. A ustedes, y destaco que la Coordinación por Palestina va ahora a las 10 de la mañana a expresar solidaridad y respaldo a la iniciativa, a la propia Embajada de Sudáfrica. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien, nosotros vamos a cambiar radicalmente de tema. Les contamos que el presidente de la Agencia del Cine y del Audiovisual del Uruguay, Facundo Ponce de León, dijo que lograr que las personas vean más cine uruguayo es un desafío y adelantó que este año se van a estrenar unas 54 películas nacionales. La primera mirada es que tenemos un desafío por delante y es que más gente vea más cine nacional. Tenemos mucho la energía puesta en producir la obra, pero una vez que esa obra está finalizada, la vida que empieza, ¿no? Lo que se llama el estreno y todo lo que viene después, ahí no tenemos todavía tanto desarrollo, lo que se llama distribución y exhibición, que la vida de la obra sea una vida larga, ¿no? Y una vida fructífera y una vida floreciente. Es eso lo que tenemos que trabajar. Más diálogo con las salas del interior, tenerlas mejor mapeadas, tener contacto más directo. También dentro de lo que es el cine en Montevideo, Cinemateca y Sala B del Sodre son como los grandes embajadores del cine nacional, entonces también hay algo para trabajar con el resto del ecosistema de las salas. El presidente de la CAU también se refirió al reciente estreno de la película La Sociedad de la Nieve. Y La Sociedad de la Nieve son esos casos que decís, ¿por qué no es uruguaya? Si un productor asociado es uruguayo, el actor protagónico es uruguayo, el director de fotografía es uruguayo y la historia es uruguaya. Bueno, ahí hay cuestiones técnicas, es una producción de Netflix y de España y va a competir a los Oscar por ellos. Yo lo que siento ahí es una inconmensurable oportunidad. Y lo que hace Bayona es alucinante en el sentido de que él hace una película a escala global pensando en los Oscar. Y sin embargo, todo el checklist de cosas que podría haber usado para llegar más fácil, las desestima. No tiene una celebrity, o sea, Enzo Bogrinsic, que es el actor protagónico, es la segunda película que filma en su vida y es uruguayo, ¿tá? De la zona de la Gruta de Lourdes, y lo fue a buscar a él. Hacerla en inglés le facilitaba, incluso le daba mejores condiciones de producción y dice, no, en español, y no en español, en uruguayo. No busca llevarla a su terreno de España a Hollywood, sino es al revés, busca a esos terrenos arrimarlos acá y hacerlo uruguaya de verdad. Bueno, muy bien, vamos a salir de los estudios de TV Ciudad al encuentro del móvil a cargo de Juliana Perdomo, a quien ya saludamos. Juli, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. ¿Qué tal, Josema? Buenos días para todos. Estamos en el Hospital de Clínicas porque hoy se va a realizar una jornada especial de donación de sangre y tiene que ver con el incendio que ocurrió ayer en el Servicio Nacional de Sangre ubicado en 8 de octubre. Y estamos con Ismael Rodríguez, el director de la unidad de hemoterapia del Hospital de Clínicas. Gracias por recibirnos. Bueno, Ismael, qué importante es esta jornada y cuáles son los requisitos para quien quiere venir a donar. Bueno, primero, buenos días a todos. Segundo, muchas gracias por estar, y sin lugar a dudas todas estas jornadas muestran la solidaridad del pueblo uruguayo, un evento
trágico que ocurrió, pero lo que hay que transmitirle a la población, que el sistema perfectamente no va a haber desabastecimiento de sangre para los pacientes que lo requieran. Por eso en el día de ayer se instaló un sistema de emergencia rápidamente. Ya ayer se sacaron prácticamente 70 donantes de sangre y hoy esperamos más de 80. Y los requisitos, como tú decís, son bien simples, entre 18 y 65 años de edad y tener ganas de venir a donar. Porque el resto, el ayuno es una leyenda urbana, la medicación, el 80% de la medicación que se consume es una leyenda urbana, la hipertensión es una leyenda urbana en determinadas condiciones, y la diabetes, que es otra pregunta muy frecuente en aquellos que no son insulinodependientes, o sea, que no reciben insulina, en general también pueden donar. Como verán, eso sumado a un tema así candente de la comunidad en el momento actual, que son los tatuajes. Los tatuajes, la reglamentación nuestra prevé 1 año, se está modificando esa reglamentación, está en la autoridad sanitaria para bajarlo a 6 meses y seguramente en futuro podamos bajarlo a 3 meses, como se hace en otros países del mundo. Pero como el tatuaje ha pasado a ser un evento social, eso hay que tener. Y después del resto, les podría decir que vengan a donar, que consulten a nuestros médicos técnicos, que lo vamos a atender. Dependiendo del resultado de hoy, que cierra a las 18 horas, ¿se va a evaluar si se extiende a la jornada de mañana? Sí, lógicamente hoy vamos a tener una reunión con la dirección del Servicio Nacional de Sangre para saber qué situación y cómo podemos colaborar. Ustedes recuerden que el Hospital de Clínicas, el Hospital Universitario, es el hospital de todos. El servicio mandó técnicos, personal, y nosotros lo que hicimos fue hacer ese trampolín de planta física, de producción, de fraccionamiento y de estudios para que el abastecimiento de sangre se hiciera en forma eficaz y eficiente. Lo conversábamos hace minutos, tampoco hay que tener un sobrestock. Exactamente, y la anécdota es muy válida. En las Torres Gemelas, a las 10 horas del evento, tuvo que salir en conferencia de prensa el gobernador Giuliani de Nueva York pidiéndole a los neoyorquinos que no fueran más a los bancos de sangre. ¿Por qué? Porque después esa sangre es perecedera y 170.000 neoyorquinos habían ido a donar sangre en ese día, nada más por la caída de las Torres Gemelas. Además de hoy de la sangre, ¿se puede donar plaquetas? ¿Hay que agendarse? ¿Cómo lo están manejando? Sí, exactamente. Digo, vamos a entendernos, de cada unidad de sangre nosotros obtenemos plaquetas, pero hay un procedimiento que se llama plaquetoféresis, o plaquetas de donante único, que con una sola donación obtenemos el equivalente de 6 a 10 donantes en plaquetas. Sí, estamos agendando hoy, ya agendamos 3 procedimientos, mañana 2, y bueno, sí, es un procedimiento que demora más, hay que decirle a la gente, el proceso demora alrededor de unos 70, 80 minutos, con respecto a una donación que dura unos 40 minutos. ¿Cuántos donantes se reciben habitualmente por día? Bueno, nosotros en el Hospital de Clínicas, con el programa Udelar Dona, alrededor de 20 a 25 donantes diarios. Lógicamente, estamos en el mes de enero. Eso es un tema que hay que tener siempre porque estamos saliendo de las fiestas, como cayeron las fiestas, y ahí está el receso estudiantil. Recuerden que el programa Udelar Dona, que logró 5.000 donantes el año pasado para el Hospital de Clínicas y para el sistema, porque no lo usamos solo en el clínica, 4.817 donantes fueron totalmente voluntarios. Quiere decir, no tuvieron día de libre, jornadas nocturnas, trabajaban y después venían a donar. Esa es nuestra idea del verdadero donante voluntario, porque el resto son donantes que, según la Organización Mundial de la Salud, son donantes de diferidos o por reposición, porque están recibiendo algo a cambio, y la donación tiene que ser voluntaria y altruista de acuerdo a la definición. Muchas gracias, Ismael. Bueno, Josema, Pilar, ya saben, quien quiera acercarse al Hospital de Clínicas lo puede hacer hasta la hora 18 para donar sangre en esta ocasión, y bueno, iremos informando qué va a pasar en los próximos días si se vuelven a extender estas jornadas.
Y este martes se recrudeció la violencia en Ecuador tras el decreto de excepción que marcó el presidente de ese país, Daniel Noboa, que lo hizo este estado de excepción debido a los motines simultáneos y la fuga del jefe de una banda de narcotraficantes. Muy compleja la situación. En la capital, en Quito, se registraron una serie de secuestros, también incendios de vehículos y se detonó un explosivo en un puente peatonal sobre una de las rutas. También en Guayaquil, El Guabo, Esmeraldas y Cuenca ocurrieron secuestros de policías. Y además en la tarde de este martes la banda criminal tomó las instalaciones del canal de uno de los más grandes canales de televisión de Ecuador, TC Televisión en Guayaquil, transmitiendo en vivo la toma de trabajadores como rehenes desde donde se amenazó a toda la población. Tras intervenir el canal de televisión en el que irrumpió un grupo de encapuchados, los cuales ya fueron detenidos, la policía ecuatoriana confirmó que fueron incautadas armas, granadas y material explosivo. Su comandante general, César Zapata, informó cómo fue el operativo en el que se recuperó el control del medio de comunicación. En primera instancia hicimos un perímetro externo, se extrajo a todos aquellos funcionarios del canal de televisión y luego ingresaron nuestras unidades tácticas. En este momento se encuentran 13 personas que han sido aprehendidas, van a ser puestos a orden de la autoridad competente y el parte va a ser relacionado por actos de terrorismo. De igual forma, el comandante policial de la zona 8, Víctor Herrera, dio parte positivo sobre el estado de las personas que habían sido retenidas por los encapuchados. La acción oportuna de la Policía Nacional ha permitido que estos 13 delincuentes fueran ya neutralizados y que todos los secuestrados hayan salido en buen recaudo. No tenemos novedades con ello, sin embargo tenemos varios auxilios en la ciudad que estamos atendiendo con los diferentes servicios. Las autoridades presumen que los detenidos hacen parte del grupo criminal de Tiguerones. Por su parte, el secretario de Comunicaciones, Roberto Izurrieta, recordó que el presidente Daniel Noboa firmó un decreto donde reconoció que hay un conflicto armado interno en el país y en el que ordenó acciones militares por parte de las Fuerzas Armadas. Y esto tuvo lecturas y repercusión en nuestro país porque el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, comparó la situación de Ecuador con la intervención militar en nuestro país en 1972 y reivindicó el papel de las Fuerzas Armadas. Ahí lo ven en el tuit, ¿eh? Al igual que el 15 de abril de 1972 en Uruguay, un gobierno democrático debe recurrir a las Fuerzas Armadas para frenar a los que quieren pasarle por arriba del Estado de Derecho. Esto explica por qué siempre aparecen quienes quieren disolver o desnaturalizar a las Fuerzas Armadas, dijo Guido Manini Ríos a través de la red social X. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MB Noticias. En instantes arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La actualización informativa 13:30-19 y nosotros volvemos mañana bien tempranito con el gusto de siempre a las 8 con las primeras noticias de TV Ciudad. Chau, chau. Pasen bien.